El primer paso a tomar en cuenta antes de tomar la decisión de divorciarse es, ¿me alcanza? De plano uno de los dos se va a mudar. El que se va a mudar, ¿qué va a hacer? Y el que se está quedando, paga renta, es el dueño de la casa, es de los dos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se quedan los hijos? ¿Quién paga los gastos fijos de educación, salud, alimentación, etcétera? Separemos las cosas que no son del matrimonio y manejémoslas como lo que son. Un negocio, es algo mercantil que no tiene que ver con el derecho de familia. A ver, compañeros y compañeras, este tema es totalmente emocional y es tan emocional que se nos olvida lo financiero. Vamos a hablar sobre la planificación financiera a la hora de un divorcio. Todos sabemos que sí, el divorcio es complicado. Sí, el divorcio lleva mucho tiempo y hay incluso hasta más peleas tal vez de las que habían antes. Y empiezan los temas de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi nuevo estilo de vida, yo te doy, no te doy, qué me pertenece, qué es lo que hago. Pero si eso lo hablamos mucho antes y ahora me estás diciendo otra cosa, bueno, así es la vida, pero números son números, leyes son leyes y reglas son reglas. Así que no te puedes despegar por nada del mundo. María René, a mí este tema, mira, al 100, así muy bien, me gusta. Álgido, señores. La verdad es que en este video podcast de Amigo Financiero de Ban Rural, aunque el tema es difícil, es muy importante. Hay que planificarlo y saber que vamos a estar bien. Es por eso que hemos invitado a Leo Mendizábal, abogado y notario, catedrático universitario. Aconseja personas en temas jurídicos, pero también financieros, y vamos a aprovechar todo el conocimiento que él tiene para que nos platique sobre el divorcio y las implicaciones económicas que este conlleva. Así que, Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Preparados para este tema? Listo. De hecho, este podcast va a durar tal vez como 1 hora y media. Máximo. Máximo. Y nos quedamos cortos. Exactamente. Bueno, yo pues le platicaba hace un ratito, ¿verdad? Sí. Hay tantos problemas y tantas vivencias que fue durante ese matrimonio. Yo creo que piensas con el hígado o piensas también pues con el corazón. Otros son muy blandos, otros son muy fuertes, pero olvidamos el área financiera, que es lo más importante. Entonces hay dudas, miedos, hay tantas emociones, pero si pensamos de forma racional, ¿sí? de pensar en números, ¿qué debemos de considerar desde el punto de vista financiero en un divorcio? Bueno, mira. Primero, en efecto, como tú dices, el tema de un divorcio, como viene de una emoción, que es el amor, lleva más emociones, solo que encontrar el sentido. Normalmente vamos a tener alguna molestia, enojo, podemos decir odio en algunos casos, resentimiento, pero lo mejor que podríamos hacer es usar la lógica. Porque obviamente hemos dicho que el corazón nos hizo para pensar y a la hora de disolver el matrimonio deberíamos entonces utilizar el cerebro, que ese sí se hizo para pensar. Bueno, la indirecta, ¿verdad? Dicho eso, ya deberíamos entonces analizar qué va a pasar después del divorcio. Normalmente cuando nos casamos, a veces los, financieramente educados dicen, ok, vamos a hacer un presupuesto, vamos a repartir gastos y demás, pero a la hora del divorcio nos toca hacerlo ahora por nosotros mismos y en algunos casos con los hijos también. Claro. Dicho eso, el primer paso a tomar en cuenta antes de tomar la decisión de divorciarse es, ¿me alcanza? Y ahí se abren varios caminos, porque primero, es un tema legal, como tú lo dijiste. Hay un vínculo jurídico que fue creado en Guatemala, que genera derechos y obligaciones, y entonces para disolverlo necesitamos a un abogado. Eso nos va a conllevar ya un costo financiero o un costo económico para pagarlo, y si no estamos de acuerdo hay que contratar a dos, uno cada uno, que depende si están de acuerdo, puede ser un pleito o no. Y eso conlleva más cosas, y lo vamos a hablar más adelante, que hay que considerar cuando contratamos a un abogado, pero puede ser desde una sola audiencia hasta por años un gasto legal fijo. Después, ok, de plano uno de los dos se va a mudar. El que se va a mudar, ¿qué va a hacer? Y el que se está quedando, paga renta, es el dueño de la casa, es de los dos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se quedan los hijos? ¿Quién paga los gastos fijos de educación, salud, alimentación, etcétera? Y finalmente, en los casos de las mujeres, también tienen derecho a una pensión de alimentos. ¿Le alcanza para pagar? ¿Cuánto es que gana el hombre? ¿Quién es el sustento de la casa? Todos esos aspectos financieros son importantísimos antes de decidir, bueno, divorciémonos. Porque de lo contrario somos un equipo todavía en donde estamos manteniendo el barco a flote. Pero por separado, toca ver qué hacemos. Ahora entiendo la expresión de que el divorcio sale más caro que el matrimonio, pero imagínate quedarte esperando a que... Yo pido un préstamo. Y ya lo hemos hablado. Capitalizo, dice Pedro. Leo,
La verdad es que siempre, para todas las situaciones, es bueno contar con una buena asesoría legal. Pero en estos casos, debemos también pues hacer la unidad de una asesoría financiera. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a contratar a nuestro abogado para que realmente pues vea lo jurídico, vea lo financiero y vea la estabilidad y el bienestar de la pareja y si hay hijos, pues de los hijos también? Mira, en primer orden, debes buscar un abogado de confianza. Porque como en cualquier otra profesión, el de confianza te va a decir las cosas como son. Dicho eso, tienes que trasladarle todas las eventualidades de tu matrimonio. ¿Quiere decir? La verdad. Ajá. Correcto. Digamos, al psicólogo, al médico y al abogado, creo que hay que decirles la verdad siempre, si no, no tiene sentido. Dicho eso, ya te pones, le dices, ¿cómo te casaste? ¿Desde cuándo te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son los ingresos de tu esposo, si fuera el caso? Para que él pueda entender el escenario completo y cuánto genuinamente se le debe y puede cobrar a la otra parte, indistintamente quién sea, para el mantenimiento de los menores. Que la ley dice que los menores deben ser mantenidos por los dos padres. Porque, digamos, ese es uno de los mitos normalmente, que es el hombre el que es el obligado a proveer y que entonces él es el obligado a mantenerlos el 100%. Eso no es cierto. Siempre va a depender de capacidad y necesidad. Esas van a ser dos palabras en un divorcio útiles para todo el proceso. Dicho eso, después de que ya le trasladaste toda la información al abogado, lo más importante, como en cualquier otra cosa, es pedirle una cotización por escrito para que te diga financieramente cuánto va a costar y preguntarle, si no nos va bien, ¿existen otros procedimientos que hay que hacer? Y si sí, ¿cuánto cuestan? Porque, digamos, podemos entrar a un proceso legal asumiendo que hay un costo, solo voy a hacer un ejemplo, 5,000 quetzales, pero que en el camino se complica y ya no son 5,000, son 50,000, pueden ser 100,000, puede ser cualquier cantidad, dependiendo de las cosas. Y ningún abogado te puede garantizar el resultado. Entonces, lo que sí te puede garantizar son los precios. Y te voy a decir, Los costos. si hay que hacer algo, puede costar tanto. Y ahí va a ser una forma también inteligente de abordar el tema. Porque dicho eso, te va a preguntar el abogado seguramente, ¿qué manera de divorciarse quieren? ¿De común acuerdo o hay algún pleito? Porque eso cambia también el escenario de los costos. Y creo que con esas preguntas claves para el abogado, tú también te puedes dar la idea si te alcanza o no. Porque tristemente también debes considerar de que te tiene que alcanzar. No puedes dejar a la mitad del proceso. Sí, al menos de que resurja el amor. Ay, no. O difícil. Pues no pasa, pero no es aconsejable. Bueno, me llama la atención esto de que, a ver, tú dijiste un rubro de 5,000 quetzales hasta 50,000. Bueno, eso es, tal vez el de 5,000 sea para las personas que se divorcian de mutuo acuerdo. Pero me imagino que va creciendo cuando uno sí quiere, el otro no quiere y estira y encoge y siguen saliendo más presión ahí de la olla. Tal vez, pues, no sé cuáles serían los efectos positivos y negativos desde el punto de vista económico entre un divorcio voluntario y un ordinario. Y también si nos aclaras eso del ordinario, porque mucha gente, o incluso yo, ordinario y voluntario, a ver cómo es la cosa. Pues mira, la palabra ordinario deviene de que es un juicio ordinario, así se denominan ese tipo de juicios. Y ese tipo de juicios lo que quiere decir es de que el juez tiene que entrar a conocer qué sucedió. Ajá. O sea, no hay derechos adquiridos, entonces el juez va a analizar todas las pruebas y basado en eso va a tomar una decisión. Sin embargo, en un juicio voluntario, el juez no entra a ese tipo de consideraciones, sino dice, quiero ver si lo que ustedes se pusieron de acuerdo es legal y con que sea legal por mí es suficiente. Entonces, beneficios y desventajas, digamos, en un voluntario creo que hay solo beneficios en comparación con un ordinario. Primero es más barato, primero es más corto en el tiempo y tercero es menos dañino emocionalmente. En un divorcio creo que todos pierden, o sea, aunque digan que no, siempre hay un desgaste emocional que hay que ver qué sucede con él. En el voluntario, como estamos de acuerdo, por lo menos nos permite decir, fue lo que yo quise. Y entonces, cuando vamos a un voluntario es más corto porque es el denominado divorcio express, que es relativamente rápido. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de hacerlo inclusive desde nuestra casa, vía Zoom. No tenemos que ir al juzgado. Pero tiene que aprender todo lo de la red. Todavía no hemos llegado ahí. Bueno, pero esa es una ventaja gigante porque nos ahorramos tener que ir a la zona 1. Sí. Nos ahorramos el pleito, las pruebas y demás. Si hay menores, nos ahorramos el peritaje con ellos y todo eso. Y nos ponemos de acuerdo en cuánto cuesta. O sea, un abogado por cada uno se ponen de acuerdo. Solo ratificamos lo que escribimos y that's it, 5 minutos y se acabó. Versus un ordinario, no sé cuántos minutos sean, pero son muchos. Luego, aparte de lo que ya dijimos, en el juicio ordinario, como es un juicio común y corriente, digamos, alguna de las partes puede pedir que precautoriamente arraiguen, embarguen, secuestren bienes de la otra parte. Y eso quiere decir
que voy a tener limitado mi patrimonio mientras estamos en el proceso. Podría suceder. Y si llegamos a una sentencia y pierdo, podrían llevar a remate las cosas que me embargaron, y es decir, mi casa, mi terreno, mi carro, etcétera. Entonces ahí hay un desgaste, aparte de emocional y financiero con los honorarios, con mi patrimonio. El que más duele, digo yo, ¿no? Es lo que más duele. Y esto me encanta, Leo, porque da pie a la siguiente pregunta. Cuando nos casamos, solemos adquirir cositas. Y como dice la gente, ¿verdad? Van haciendo sus cositas. Su nido. Su nidito de amor, la casita, esto, el otro, muchas cosas. Y realmente, a veces antes del matrimonio no hablamos, no nos sentamos a hablar las cosas como son. Llega, lamentablemente, el divorcio, que como lo dijimos es un tema pues que estamos tratando con mucho respeto, pero lo hacemos porque es importante que ustedes financieramente estén bien. ¿Cómo recomiendas tú que se haga la distribución del patrimonio cuando llega el divorcio? Bueno, el paso anterior a casarse debería ser también discutir qué régimen de matrimonio vamos a elegir, habiendo 3 principales. Ok. La comunidad absoluta, va a ser lo que tengamos, va a ser de los 2, absolutamente. La separación absoluta, cada quien conserva la propiedad de sus cosas, indistintamente cuando las adquiramos. Y la comunidad de gananciales, que es a partir del matrimonio en adelante, es de los 2. Dicho eso, y dije que eran los más comunes porque existe uno subsidiario que hace las veces del de gananciales, que es cuando no elegimos nada, la ley nos pone ese automáticamente. Entonces, dicho eso, elegir eso es lo que nos va a permitir hacer la distribución del patrimonio de la forma correcta. Claro, ya porque, digamos, si elegimos comunidad absoluta, pues da igual, porque lo que sea que adquiramos, quien sea que lo adquiera, es de los 2. Separación absoluta, pues vamos a entender que si yo compré el carro, es mi carro, si yo compré la casa, es mi casa. Pero, ojo, y ahí es donde yo tal vez trato de hacer normalmente una asesoría a los que me consultan este tipo de situaciones. Puedes hacer una separación absoluta para que a la hora de un divorcio financieramente no te impacte de forma directa, pero si tu pareja piensa que la estás dejando desprotegida, también puedes comprar esa propiedad en copropiedad. Entonces no va a afectar el régimen del matrimonio, y eso quiere decir que no afecta a todos los bienes, sino ese bien en específico podemos que sea de los 2. O podemos comprarlo a favor de los hijos si existiera y reservarnos un usufructo vitalicio, por ejemplo. Podemos hacer muchas mecánicas para que la distribución del patrimonio sea como la queremos que sea. Es decir, vamos a decidir en vida qué queremos que suceda con nuestras cosas. Repitiendo y recapitulando en pocas palabras, elijo el régimen para que no afecte todo mi patrimonio, pero si hay un bien en específico, no tengo que cambiar el régimen, puedo comprarlo en copropiedad, por ejemplo. Y entonces eso da pauta a una segunda idea, que es si nos separamos antes de pagarla, por ejemplo, si está en copropiedad, cada uno es responsable de su copropiedad. Y eso da pauta a otra cosa más interesante. No acaba esto. Porque si la otra parte no quiere pagarlo porque, digamos, se enojó, yo puedo pagar su parte y la ley me permite después repetir y cobrarle esa parte para que regrese a mí. Claro. Entonces eso permite salidas útiles, permite salidas prácticas y permite salidas que no necesariamente tengan que llevar a un conflicto de forma directa. Versus metemos todo en una bolsa, ahí empieza a haber afectación porque esta casa vale más que la otra, pero esta casa la quiero más, etcétera. Entonces todo eso, digamos, quitar el factor humano es lo que mejor podemos hacer. Parece sencillo si lo hablamos todo. No, parece sencillo si lo hablamos antes del matrimonio, todo claro. Sí. ¿Verdad? Pero nadie habla de eso porque cuando estás enamorado, primero piensas que vas a estar para siempre. Exacto. Eso es lo primero. Realmente uno no se casa pensando en divorciarse. Sí, eso sí. Entonces, realmente por eso es tan importante este video podcast para ustedes. Bueno, no, y así como decís, porque cuando uno está enamorado, así, mi corazón es tuyo, mis ojos son tuyos. Todo es tuyo, pero las deudas también son tuyas. O sea, mis deudas son tus deudas porque las contrajeron juntos. Entonces, bueno, tú hablabas del ejemplo de la casa, pero ¿qué pasa con el préstamo para el negocio? Iniciamos una nueva empresa juntos y como ahora nos odiamos, no nos queremos, no queremos saber nada. ¿Cómo podemos manejar adecuadamente esa situación? Porque la deuda va a seguir ahí, o sea, no te va a esperar. Mira, si me quedo con el ejemplo de la empresa, ajá, tendríamos que pensar, bueno, o yo tendría que preguntarles, ¿cómo hicieron el negocio? ¿De una sociedad anónima, por ejemplo, o no? Sí fue, bueno, de ambos solo empezaron. Un emprendimiento. Y nos va bien. Es un error técnico. Porque, digamos, deberíamos haber empezado ese negocio como se empezó un negocio, por ejemplo, con una sociedad anónima. Y de la misma manera vamos a tener acciones cada uno y cada uno tendrá los derechos y obligaciones digamos, en función de las acciones que tengamos. Un 60-40, 50-50, 70-30, lo que fuese. Esa sería la forma correcta de hacerse. Técnico. Sí, Me encanta el término. No lo voy a olvidar. Ahora, si no lo hicimos, entramos a los regímenes de matrimonio. Y digamos, si hay una mancomunidad,
Entonces el negocio es de los dos. Entonces tenemos que evaluar el negocio y si alguno se va a salir, tendrá derecho a pedirle al otro la parte que le corresponda, que es el 50% de lo que sea que valga el negocio. Entonces financieramente eso también tendría que ver y es un consejo, digamos, ya sea previamente o durante el matrimonio, normalizarlo, regularizarlo y ponerlo en regla y ley. Porque de lo contrario vamos a estar en una situación que igual este consejo aplica para socios no esposos. Aplica en general, vas a hacer un negocio, lo pones en papel como debe ser para que sepas que si no funciona o alguien sale, cuál va a ser la mecánica de salida. Entonces deberíamos tratar, y este es un buen consejo quizá para los esposos, separemos las cosas que no son del matrimonio y manejémoslas como lo que son. Un negocio, es algo mercantil que no tiene que ver con el derecho de familia. El derecho de familia se maneja aislado como derecho de familia y ahí debemos entender algo. Por ejemplo, otra de los consejos que le doy a mis clientes hombres. Todo lo que compres, tenés que saber que lo estás comprando y es para la mujer. Porque la ley específicamente dice que todo el menaje de casa es de la mujer. No hay vuelta atrás, la ley lo dice. Entonces, lo que sea que tú compres, una mesa, una silla, no sé, lo que sea, piensa que no va a ser tuyo si sos el hombre. Entonces, ahí, ok, la regla es clara. Pero cuando es un negocio no es tan claro. Entonces, ahí vale la pena poner atención. Nos reímos de anécdotas de la vida, ¿verdad? Cosas que pasan, pero ¿no? bueno, la verdad es de que a lo largo de estos video podcasts, ya muchos amigos financieros nos han dicho que la parte financiera de nuestra vida va directamente ligada con nuestras emociones. Independientemente que el divorcio sea ordinario o sea voluntario, siempre hay emociones que salen a flote. Leo nos lo recalcó antes de iniciar. Y a pesar de que este es un tema financiero y demás, ¿cómo recomiendas tú como abogado y notario, como asesor, tienes tantos casos, que se manejen los temas financieros o el aspecto emocional, mejor dicho, emocional, para que en el tema financiero nos vaya mejor? ¿Cómo asesorarías tú a las personas en este caso? Mira, con el tema financiero, en una pareja o un matrimonio, la clave creo que es la transparencia. Entonces, teniendo claro cuánto gastamos, cuánto ganamos, podemos ver cuál va a ser otra vez la utilidad o la necesidad y la posibilidad. Quiere decir, a ver, si yo viviendo con mi esposa sé que la casa cuesta 10,000 quetzales y ella me está pidiendo 15,000 quetzales, no hace sentido. Porque yo tengo entendido de que me está pidiendo más de lo que genuinamente se necesitaba cuando yo estaba presente. Porque no hay transparencia. Entonces, al momento de que no exista, yo puedo pensar que es cierto, puedo pensar que me está engañando, y eso va, digamos, nutrir ese sentimiento negativo y va a hacer que sea peor. Porque yo creo que me están queriendo ver la cara. Versus una transparencia, me está pidiendo 5,000 y yo sé que también ganas una N cantidad y puede cubrir los otros 5,000, me parecería justo y probablemente lo voy a asumir de una mejor manera. Entonces, en el matrimonio, creo que la transparencia, hacer el presupuesto de forma clara, puntual, ver cuáles son los roles de cada uno, va a ser importante. Y como todo, digamos, hablando ahora con menores, va a ir en proporción. Quiere decir, y siempre pongo este ejemplo, si los dos ganan 10,000 y los dos niños, digamos que tienen, cuestan 10,000 entre los dos, podría pensarse, ok, que pongas 5 cada uno y eso pues, es correcto y justo. Sin embargo, hay temas, digamos, no materiales, pero son importantes, como quién nos va a cuidar, quién les va a dedicar su tiempo, y entonces empezamos a hacer una ponderación distinta. ¿Qué es útil para este caso? Normalmente buscar un mediador o un conciliador. No los abogados de forma directa, porque ellos son los que van a pelearse, pero digamos, un amigo abogado o un amigo financiero que esté de por medio, podría ayudarles a llegar a un presupuesto real, justo y posible. Porque también esa es la otra palabra importante, posible. A veces podemos pedir una N cantidad que simplemente no la vamos a poder cumplir. Exacto. Y hay frustración de por medio. Claro, bueno, y ahí tocaste un punto muy importante que es en el momento del divorcio, los hijos, muy, muy importante. Y entonces ya vienen otro tipo de cosas como esa temida pensión alimenticia, la manutención y otro tipo de situaciones que son pues para tus hijos, pues. Entonces, ¿qué nos recomiendas para poder hacerlo de la mejor forma? Nuevamente, la transparencia, porque tenemos que ver otra vez la posibilidad de cada uno de los padres para poder cumplir con las necesidades de los menores. A la hora de divorciarse, la ley nos obliga o nos pide que hagamos un convenio de divorcio. Y eso va a involucrar, por ejemplo, cuáles son los ingresos de las personas para determinar la posibilidad de pagar. Con quién se quedan los menores, por el tema que acabo de mencionar. ¿Cuál va a ser la garantía también de ese dinero? Porque si yo me comprometo a dar 5,000 quetzales, el juez me va a decir, bueno, para que sea posible, también demuéstrenme que usted puede pagar 5,000 quetzales. Si usted gana el salario mínimo y me está pagando 5,000 quetzales, solo va a fallar y vamos a cometer un delito que se llama negación de asistencia económica, que tiene cárcel, uno de los pocos
digamos, excepciones a que por deuda no hay cárcel, entonces el juez dice, no puedo, pero con la garantía me va a servir para ver si financieramente usted es responsable para cumplir con esa obligación que está adquiriendo. Entonces eso es importante. Luego, como mencioné, el menaje de casa corresponde a la mujer. Si ella se va, se lo puede llevar. Si ella se queda, pues se queda con las cosas. Si se queda en la casa que es de los dos, se podría poner un valor financiero a ese, digamos, a ese tipo de renta, aunque no se esté pagando, para que haga las veces también como parte de la parte que yo estoy pagando siendo el hombre. Tenemos que determinar también permisos para los menores, y voy a firmar cartas para que salga, voy a firmar cartas para que se saquen visas, por ejemplo. Y todos esos factores son importantísimos para poder arribar al divorcio. Y digamos también, o sea, por ejemplo, mamá gana más que papá. Entonces, mamá puede también, o sea, a ver, comúnmente siempre es el hombre. El hombre es el que, bueno, no, yo tranquila, yo lo voy a hacer tal cosa. Pero si el hombre, como decís, no llega a esos 5,000 quetzales, no lo puede mostrar, ¿mamá puede hacer todo esto? Técnicamente sí, porque la ley dice que la responsabilidad es de los dos en sus posibilidades. Y eso quiere decir de que la mujer, por ejemplo, tiene derecho a una pensión de alimentos. Sin embargo, si gana mucho más o lo suficiente para no necesitarla, el juez podría, digamos, no quitarle el derecho, pero ponerle un monto mínimo al hombre solo para que, digamos, se mantenga esa línea del derecho, pero que no sea, digamos, responsabilidad del hombre la manutención de la mujer. Leo, yo he visto casos en los que la mujer le da manutención al hombre. Yo he querido ver, pero creo que Guatemala el problema que tiene todavía es de que estamos en una isla de machismo. O sea que sí existe. Sí pero se ha existe hecho. la posibilidad. Sí se ha hecho. Existe la posibilidad. Wow, bueno, tenemos un segmento que nos encanta. ¿Verdadero o falso, Leo? Este es así rapidito para saber, las cosas así que no sabemos si realmente son a medias, si debemos hacerlas, no debemos hacerlas. La custodia compartida elimina la obligación de pago de pensión alimenticia, ¿verdadero o falso? Falso, porque el derecho es de los menores y no de los padres. Y eso quiere decir que ellos son los que tienen el derecho a eso. Mira, Así aprendemos juntos. No, hombre, qué tema este. Oye, va, siguiente, ¿verdadero o falso? ¿El divorcio no afecta los créditos que tenga de manera individual? Eso depende, entonces puede ser falso o verdadero si tú hiciste préstamos o solicitudes crediticias en pareja. Si las hiciste en pareja, sí tiene que ver porque están viendo los ingresos de ambos. Te divorcias, obviamente, se pierde, digamos, se queda coja a la pata, o la mesa. Entonces, bajo esa premisa, si hiciste un préstamo o una solicitud crediticia en pareja y te divorcias, definitivamente es verdadero. Esta pregunta. A ver. ¿Verdadero o falso, Leo? Mis bienes heredados están a salvo en el divorcio. Lo que tú recibas a título gratuito se queda siendo tuyo. Y eso quiere decir que la herencia, como es un título gratuito o una donación, siempre va a ser solo tuyo. No sé, entonces. Sí. Veo Sí, eso es importante. Bueno, así que en esta oportunidad también, pues, Leo, te quiero contar que hay muchísimos compañeros, muchas compañeras que están siempre al tanto de este video podcast y les queremos mandar un saludo muy especial y sobre todo, pues, atender todas sus preguntas. Entonces, por ejemplo, Fabiola en esta oportunidad nos saluda ya también desde Mazatenango y dice, bueno, hay divorcios que duran mucho tiempo en ser concretados, ya lo habíamos hablado. ¿Qué nos recomiendas hacer durante ese periodo para manejar adecuadamente el tema de las deudas en común y la manutención de los hijos sin que ello afecte nuestro presupuesto? Ser responsables y transparentes, porque si tenemos ya claro cuál es el costo, primero de las deudas y después de los menores de edad, cumplir con esa parte, porque digamos, en la deuda vamos a ser responsables civilmente y con los menores de forma de familia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Siempre ser responsables. Difícil, a veces para la otra parte que parezca que el otro está siendo responsable. Pero, digamos, si hacemos con transparencia las cosas y, ok, a ti te corresponde el 50% y a mí y a ti el 50%, cúmplenlo. Esa es la única forma que se puede mantener más o menos estable el divorcio. Honestidad. Honestidad, incluso para las emociones. ¿Sí? Esa fue una excelente respuesta. Estuardo nos consulta, ¿cómo recomienda que se organice financieramente una persona para que pueda cumplir efectivamente con la pensión alimenticia que el juez le ha dicho? Como dijimos que es posibilidad y necesidad, el juez lo hizo en base a sus ingresos. Entonces, lo más importante es hacer una planificación financiera en donde haga un presupuesto y tenga destinado cierto monto para cumplir con la pensión de alimentos que deviene de sus ingresos. Entonces, obviamente, no perder su trabajo y segundo, cumplir con su presupuesto.
Ahí está. Bueno, estamos. Qué tema, de verdad me encanta, porque sí, las emociones tienen mucho que ver en nuestra área financiera, así que hay que tener autocontrol y sobre todo asesorarnos bien. Yo creo que ese es de verdad algo importante que hemos aprendido aquí en Amigo Financiero de Banrural. Nos falta una pregunta y yo creo que tenemos tiempo todavía. Claro. Además dijimos que iba a durar hora y media. Ojalá sí. Sí, todavía se Mínimo, puede. Sí, hombre, mínimo. sí. Bueno, saludos para Tecunumán San Marcos. Lucrecia. Ahí vas. Dice: si la pareja compró una casa durante el matrimonio y al momento del divorcio aún la están pagando, ¿cómo recomiendas proceder en estos casos de manera que el patrimonio actual y el futuro de los involucrados no se vea afectado? Tenemos que revisar cómo la adquirieron. Si la adquirieron en una copropiedad, como lo hablé, pues cada uno será responsable de su parte, y si el otro incumple, con tal de no perder la propiedad, el que sí está cumpliendo puede pagar esa parte y después reclamarle que le devuelva ese dinero, si es en copropiedad. Ahora, si la compraron solo así y están en comunidad gananciales y es de los dos, el consejo tal vez más importante ahí sería tratar de hablar con el banco y pedir la posibilidad de que sea excluida una de las partes y que se aumente o se garantice de otra manera el cumplimiento para el que se está quedando la casa. ¿Por qué? Porque, digamos, no se va a poder divorciar si no hay una disolución del patrimonio conyugal. Entonces, a menos de que le digamos al juez, esto es lo que vamos a hacer con esta deuda que tenemos. Pero antes tenemos que acercarnos con el banco, hablarle de la situación. El amigo, otra vez financiero, nos tendrá que decir cuál es la mejor solución a tomar y cuál es la salida que se puede hacer. Obviamente no nos puede obligar a estar con una persona que ya no queremos estar. Exacto. Pero sí nos puede dar alguna salida o alternativa, como cambiando de fiador, comprando la parte que le corresponde a la otra persona, haciendo un préstamo para pagar esa casa en específico y que se quede liberada para poder liberar el patrimonio. Entonces habrá muchos mecanismos que, dependiendo quién nos asesore, podrá ir por el camino. Pero quizá conseguir el dinero que falte, pagarlo y quedarme con esa parte y que pagando solo el dinero por otro lado, sea una solución más práctica y más fácil de digerir después. Wow, mira, se me ocurre algo. ¿Qué pasa si quedaste muy mal con esa persona y bueno, y tienes ese problema? ¿Es necesario, pasaron los años, te diste cuenta de lo que sucedió y de repente la tienes que ver para poder solventar esto, o simplemente uno de los dos puede como arreglarlo? O sea, si los dos quedan en copropiedad, en algún punto van a tener que ir los dos como un notario. ya. Entonces, pero igual, otra vez, transparencia e inteligencia. ¿No se puede dar como un acta de mando para uno no ir? Sí. Un papelito Bueno, así. no lo había analizado, pero tienes un punto. Podríamos hacer un mandato. Un mandato. Hay mandatos, pero Bueno. tranquilo. Bueno, tranquilo. no, yo estoy bien. Ahí estoy bien. Unos añitos antes. No, qué importante es esto. Leo, a lo largo de tu experiencia, esta ya es otra pregunta. ¿Has visto tú que mejoren financieramente las parejas al momento que haya un divorcio si hablaron las cosas claras antes de casarse? Cuando tú casas a alguien, los asesoras en esto previo para que si llegara a pasar estén conscientes y financieramente no sea un problema. Pues sí, como te digo, al momento de casarse hay que elegir un régimen matrimonial. Entonces, ese régimen se les explica a las personas qué implica, qué va a pasar con sus bienes. Como tú dijiste, normalmente piensan que es para toda la vida y ojalá sí sea, pero no necesariamente. Entonces el abogado debería dar con la sabe poco de amor. Entonces trata de decir lo opuesto. Y si no funciona, ¿qué pasa? Entonces necesitamos tener siempre un plan financiero y una contingencia financiera para saber qué hacer al respecto. Excelente. Bueno, el que entendió en esa oportunidad. Listo, Entonces, listo. Leo, muchísimas gracias. Leo Mendizábal, mira, Leo, qué buen tema. espectacular. Qué bonito todo. Qué bonito lo bonito, dicen por ahí. No, y es muy bonito aprender. Esto nos puede servir para nosotros, para alguien en la familia, Claro. para un amigo, para poder dar buenos consejos. Cuando estamos pasando por un divorcio, de por sí es un momento muy desagradable, difícil, desgastante. Entonces, que lo financiero no sea una carga más, sino que podamos dar buenos consejos. Y si no, usted guarde este video podcast y si alguien se está divorciando, usted se lo manda de inmediato. Listos. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad de Amigo Financiero de Banrural.